Curie es la primera mujer en ganar un premio Nobel. Es la primera mujer en recibir 2 premios Nobel en diferentes categorías y es la primera y única persona en tener 2 premios Nobel en diferentes categorías. Se llama María Salomea Slodowska, perdónenme si pronuncio mal, tampoco sé polaco. Por eso digo que de todo, sobre todo, lejos de hablar de feminismo, el carácter de María es el carácter de una mujer capaz de hacer historia. A María la nominan para el Premio Nobel de Química. Wow. En 1911. Y la Academia Sueca le envía una carta diciéndole que le sugieren que no se presente a recibir el premio para no generar más escándalo. Responde a la Academia diciendo, lamentablemente no puedo aceptar su oferta, porque hasta donde yo tengo entendido, a mí me están entregando el premio por mis estudios científicos y por mi carrera profesional. Creo que no me lo están entregando por mi comportamiento en mi vida privada. Esto es presión social, presión económica, presión personal. Siento que ella se tuvo que quitar su feminidad para ocupar una posición de hombre. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de confianza. Ya este se volvió su podcast de confianza. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado estos 15 días? Yo les cuento que aquí el verano está... Quisiera decir que insoportable, pero no me quiero quejar, entonces... Sí, está un poco loco todo. Bien, estoy muy bien, estamos disfrutando de un calor delicioso que le habíamos pedido a Dios por muchos meses. Uh-huh. Ya van a decir, ay, ya se están quedando ahora del verano y en los episodios anteriores del invierno. No, estamos disfrutando el verano. Obviamente, siento que salir, esos cambios son duros al principio, uh-huh, pero uno se va adaptando, pero bien. Siento que adicional, o sea, no sé, yo pienso que nosotros venimos de un país del trópico, país que no tiene estaciones, entonces para nosotras, a pesar de que ya llevamos casi 3 años acá en Canadá, pues igual sí es un poco difícil adaptarse a estos cambios tan bruscos de temperatura. O sea, vivimos por 20 y tantos años en Colombia con una misma temperatura, pues siento que cambiar esto, y es que son drásticos, o sea, podemos pasar de temperaturas a menos 30, 35 grados bajo cero a temperaturas de 40, 45 que estuvimos esta semana, o sea, es como... Sí, pero la verdad es maravilloso, pero aunque sí extraño un poquito el clima de Bogotá, también pues las estaciones son algo muy bueno, digamos que pautan ciertas cosas en la vida de uno, uh-huh, como que ya te pones en movimiento, en otro mood, en otra energía, gracias a Dios. Es verdad, aparte no sé si a ti te pasa o si tú lo has percibido, pero yo siento que antes la vida en Colombia se vivía en meses del año. En fechas especiales, digámoslo así. Okay. Semana Santa, vacaciones de mitad de año, amigo secreto, Navidad. Acá... Halloween y Navidad. Ajá, acá la vida se divide en estaciones. En estaciones, entonces, total. Verano del año pasado, primavera del año pasado, el último invierno. O sea, como que en eso se define nuestra vida ahora. Es verdad. Pero bueno, escogimos un tema, bueno, escogimos es un decir, escogí hablar de un tema que a mí me gusta. Si ustedes saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Yo últimamente ando en el mood de defender mi género, me siento muy orgullosa de ser mujer, así que este capítulo no va a ser la excepción y vamos a hablar de como una rama, un ladito, un pedacito, un poquito de feminismo, así que para no darle más introducción a esto, presentémonos. Mi nombre es Kate. Mi nombre es Lady. Y aquí hay mucha tela para contar. Para la arepa. Sí, literal. Uy, un tema bastante difícil de abordar, siento yo a veces. Sí, lo hemos hablado en otros episodios. Creo que uno de los temas más importantes donde hemos hablado como este pedacito del feminismo fue cuando hablamos del empoderamiento. Uno siempre cree que no tiene el conocimiento completo para hablar de estos temas. Lo hemos hablado en empoderamiento de muchos otros temas. Creo que el capítulo pasado donde hablamos del libro de Romper el Círculo lo tocamos también, y es uno a veces tiene temor a hablar o exponer estos temas hacia un público o al exterior porque teme mucho pues ser juzgado como ustedes no saben de lo que están hablando, porque la realidad es que nosotras somos muy ignorantes en este tema. Yo me siento muy ignorante. Sí, yo siento que todos ignoramos cosas diferentes y sobre todo en este tema porque es muy amplio y tiene mucha historia, pues lo que uno conoce es muy poco. No es que uno ignore todo, pero sí conoce muy poco.
Les voy a dar un contexto general, o les voy a poner rápidamente en contexto. Me leí el libro de La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Si ustedes van a ver la sinopsis del libro un poco o escuchan a alguien hablar del libro, pues efectivamente el libro habla del proceso del duelo, específicamente cuando uno pierde una pareja. Entonces, creo que de eso quería basar el libro Rosa Montero, pero ella hace algo muy particular y es que hace un paralelo entre su vida y la vida de Marie Curie. Perdón si no sé pronunciar bien el francés, perdón si esto suena raro, no me juzguen. Marie Curie. Sí, o sea, Marie Curie. No tengo ni idea cómo se pronuncia. Ríanse de mí, perdón. Aquí voy a mencionar muchos nombres en francés. Perdón. Aquí me enseñaron inglés. Yo no estoy en Quebec. Entonces, bueno, ella hace como un paralelo. Yo trato de mencionarlo como yo lo mencionaría en español. Algo así. Entonces, un paralelo entre Rosa Montero y Marie Curie. Porque ambas pierden a sus respectivos esposos, Marie a Pierre y Rosa a Pablo, que es su esposo y lo menciona en el libro. Pero al hacer esta comparativa, Rosa Montero narra la vida de Marie Curie y yo quedé fascinada. No vamos a hablar del duelo, vamos a hablar de la vida de Marie Curie. Y cuando le planteé el tema a Titi, le dije cómo quiero hablar de esto, se me ocurrió una serie de episodios y quiero hacerles como la cuña, la promoción, el comercial, para ver si a ustedes les gustaría, déjenlo acá en los comentarios, hacer una serie de episodios del podcast, no todos los episodios, no siempre, pero sacar como una serie de episodios en el podcast que se llame Las mujeres que hicieron el triple, pero se les reconoció la mitad, algo así. Ajá. Y básicamente eso se trata la vida de Marie Curie. Vamos a hablar de lo que ella hizo para su época, de lo que logró y porque creo yo que es un símbolo de lo que para mí significa feminismo. Okay. Pero antes de entrar a la vida y al tema, quiero preguntarte, tú siendo mujer en esta época, con el contexto que tenemos actualmente, ¿te has sentido menospreciada, desvalidada por ser mujer? ¿O sientes que has tenido que esforzarte el triple que los demás para que tu voz, tu idea, tu opinión, tu concepto, lo que haces valga? Sí, quizá en menor medida, quizá que en épocas anteriores. Siento que, no sé, siento que cuando uno va creciendo va entendiendo muchas cosas, pero nosotras estamos en una época con muchos privilegios donde ya se han ganado muchas batallas que no tuvimos que pelear, gracias a esas tipas que pelearon por mí, porque hoy me ahorraron mucho trabajo. Uh-huh. Pero igual, digamos que lo mencionaba en algún episodio antes, como que llegar a Canadá sobre todo me hizo chocarme con la realidad, a pesar de que Canadá se supone que no es un país machista. Es un país primermundista y uno tiene un concepto de país primermundista diferente. Sí, quizá como que un poco más deconstruido. Uh-huh. Y no es que no, pero entramos como a trabajar en un gremio, y creo que esto lo había contado, donde sentí muchas veces que tenía que esforzarme de más, o sea, hacer más para demostrar más, porque no era un hombre, porque no tenía esas posibilidades. Pero en otros contextos ya no, ¿sabes? O sea, por lo menos estudiantiles siento que no, que siempre pude acceder, o sea, más, o sea, no por ser mujer no pude acceder, más bien por otros temas, uh-huh. Pero en general creo que más en el ámbito laboral. Algo que alguna vez hablábamos que a mí me sorprendía es que hay muy pocas mujeres CEOs en el mundo de empresas uh-huh. Importantes, lo cual me parece una absoluta locura. O sea, es que regularmente los CEOs son hombres. Pero sí, digamos que como que esa experiencia, sobre todo a nivel más fuerte, está como en mi vida acá. ¿Y tú? Siento que a nivel personal me pasa muy similar a ti. Siento que en los ámbitos que yo he escogido rodearme, excepto lo que ya hemos contado aquí en Canadá, no me he sentido ni menospreciada ni invalidada. Pero sí creo, y sobre todo lo que tú decías de la CEO, que las mujeres que quieren ocupar cargos de hombres, pues cargos de hombres, que no deberían ser de hombres, deberían ser cargos y ya,
Pero las mujeres que quieren ocupar cargos que en su mayoría han sido ocupados por hombres, sí les toca raspar con uñas y hacer de más y luchar más. Y en la actualidad se ve en mujeres que quieren llegar a ser presidentes. En la actualidad se ven mujeres que quieren llegar a ser CEOs de compañías. En la actualidad se ven mujeres que están incluso en gremios como los deportes. No sé, locutoras de deportes. Narradoras de fútbol, mujeres que les encanta eso, pero para llegar ahí les toca abrirse un campo porque es un campo de hombres. El ego del hombre, la masculinidad del hombre se ve frágil, debilitada, rota cuando una mujer es mejor que ellos en un gremio en el que se cree que es exclusivamente de hombres, como lugares gubernamentales. Estoy poniendo ejemplos, seguramente hay más, no sé, me imagino que será lo mismo en carreras, en ámbitos como la Fórmula 1. Ajá, sí, total. Donde fuera de cualquier cosa, la película Herbie a toda marcha creo que es una representación de lo que a una mujer le cuesta llegar a ocupar un lugar como estar en una carrera. Totalmente. O lo que decía ahorita de las mujeres en, no sé, en el ámbito de los deportes, como narrar o eso que siento que es muy de hombres. Pues llegar ahí les toca hacer mucho. No es un gremio que yo escogí, no me ha tocado, pero sí sé que en la actualidad pasa y es triste. Pero la realidad es que hay muchas mujeres que ya han labrado un camino muy amplio para eso. Algo que en lo personal hoy pensaba mientras pensaba cómo estructurar el episodio, era que aunque yo no he vivido eso, he vivido otro lado, y es donde las mujeres y sobre todo en Colombia, me pasa mucho, es tener que sentirnos vulnerables ante los hombres. Okay. Que un hombre crea que tiene la potestad de morbosearme, mirarme más, donde los hombres creen que tienen derecho sobre mi cuerpo, que yo me visto, hablo, pienso de X manera para agradar a los hombres. Uh-huh. Eso sí lo he tenido que vivir, me parece horrible uno tener que ir por la calle y sentirse inseguro todo el tiempo porque hay hombres que se creen con el derecho de que pueden tocarlo, mirarlo, morbosearlo a uno. Incluso, pues las mujeres, no es una mentira en su mayoría, las mujeres somos las que más sufrimos de violencias físicas, sexuales y también incluso en el hogar. Ya lo hablamos el episodio pasado, si no se lo ha visto, lo voy a dejar por acá en la tarjetita para que vaya y lo lea. Hablamos de violencia doméstica, pero ¿quién lo vive en su mayoría? Las mujeres. Total. Y es porque seguimos estando en un país donde nos oprimen, donde nos creen el sexo débil. En un mundo, más que en un país. En un mundo, perdón. Y yo pensaba, ahorita justo que lo decías, me quedé pensando y dije, no sé, para los que no saben, amo mucho jugar fútbol. Uh-huh. Y ahorita que lo pensaba, pues sí, tienes mucha razón en que igual, pienso siempre que las futbolistas y los futbolistas ganan abismalmente diferente. O sea, no, ¿y el reconocimiento? El reconocimiento, o sea, por ejemplo, la selección femenina de fútbol de Colombia va a mundiales y pues chévere si llegan a octavos. Antes no los vemos, jamás. De hecho, si llegan a cuartos de finales, ahí va resonando en medios. Voy a decir algo controversial, creo que la selección, yo no sé nada de fútbol, solo desde lo que veo afuera, creo yo que la selección femenina de fútbol en Colombia es mejor que la masculina y se le da muchísimo menos reconocimiento. Totalmente. O sea, la selección de fútbol de Colombia masculina gana un partido para eliminatorias y es como ¡wow! Y lo que tú dices, las mujeres para tener ese reconocimiento tienen que llegar casi que a la final para que digan ¡ay, guau! Las mujeres, cuando ya han recorrido todo un camino que a veces los hombres ni siquiera han llegado a recorrer. Perdón. Total. Aparte, no sé nada de fútbol, pero pienso eso. Aparte, pues porque justo cuando un club te ficha para su, digamos en el exterior, como el Real Madrid o el Barcelona, si es la selección de fútbol masculina, eso es el top de tops. O sea, te vas a ir a jugar con los grandes de grandes. Pero si es una mujer, pues, chévere. Y el pago, pues, siempre es considerablemente menor. Y ahorita que lo decías, yo decía, es cierto, totalmente, sobre todo en el tema de deportes. De hecho, hace poco, y entiendo que en todos los ámbitos, hace poco vi es un TikTok, un reel, no sé, está rondando por redes sociales, seguro ustedes también lo vieron, que es un tipo que está diciendo, no lo vi todo, solo escuché una parte y algo me pareció muy cierto, y es, si fuera el hombre el que diera a luz, el que pariera a los bebés, no existiría el parto humanizado, ya sería humanizado por sí. Total. O sea, no tendría que ser como las mujeres luchando porque nos respeten al momento de dar a luz, algo que debería ser tan valorado porque es que traemos vida al mundo y nos tratan como si fuéramos cualquier cosa. Pero si fuera un hombre, entonces sí tendría todo ya un sistema diseñado incluso para que no le doliera, para que no tuviera que sufrir nada, habrían pastillas para todos los síntomas del embarazo, o sea, todo eso que
aparte porque se sabe, la medicina por muchos años se ha estudiado en hombres, ni siquiera en la anatomía femenina, sabiendo que somos tan diferentes anatómicamente hablando. Igual que pensar, si un hombre quizá tuviera la regla o la menstruación, pues todo sería, incluso yo creo que sería cívico. Sí. Los días de menstruación. Los hombres no tendrían que ir a trabajar, completamente de acuerdo. Pero bueno, esta es una lucha en la que nosotras estamos y hoy vamos a hablar de una de esas tantas mujeres que yo siento que aún en la actualidad siguen haciendo historia. Tengo acá un poco de las notas que saqué del libro, que son bastantes, pues porque hay muchas fechas, hay muchas cosas que de pronto me puede fallar un poco la memoria. Vuelvo y les repito, el libro de la ridícula idea de no volver a verte, narra en su mayoría un proceso de duelo, pero a mí me encantó la historia de Marie Curie y es en eso en lo que me voy a enfocar. Marie Curie nació en Varsovia, Polonia, en el año de 1867, en una época donde su país, Polonia, estaba, puede decirse, en un conflicto dominado, gubernamentado por países externos y en su mayoría Rusia. Digamos que Rusia era quien tenía el poder total de Polonia. Por lo tanto, en general, en sistema de educación no se podía estudiar ni la lengua polaca ni la historia de Polonia, solo se podía, digamos que en términos generales, todo lo que tuviera que ver con Rusia. Y solo se puede hablar ruso y pues porque digamos que su mandato era el que tenía en ese momento era de Rusia. Marie Curie nace en una familia de 5 hijos, es decir, ella es la quinta, ella era la menor del matrimonio. Wow. 5 hijos todos hombres. No, eran 4 mujeres con ella y un chico. Ella fue la menor en nacer en una familia, les digo, 5 hijos, ella era la quinta y sus 2 papás, los 2 eran educadores, su mamá de matemáticas, su papá físico y matemático, si no estoy mal. Wow. Y ahí creo que pasa una primera situación que a mí me parece importante resaltar y habla mucho del contexto en el que Marie nació. Bueno, importante, cuando ella nació no se llamaba Marie Curie, voy a leerlo porque esto está bien difícil, a ver, pero se llamaba María Salomea Slodowska, perdónenme si pronuncio mal, tampoco sé polaco, no me enseñaron todas las lenguas. La única lengua que ya. Bueno. Entonces, bueno, María en ese momento, ellos tuvieron en su momento que pasaron una situación un poco difícil económica. A su papá le salió trabajo en otra ciudad, fuera de Varsovia. Ellos se tienen que trasladar ahí porque él consiguió otro trabajo. Su esposa, la mamá de María, también trabajaba como profesora. Al momento de trasladarse a otra ciudad, a ella le quedó muy difícil conseguir trabajo, cosa que no importó porque pues ella era mujer. Y a pesar de que para su época, digamos que era un poco adelantado el que ella estuviera trabajando, pues igual se priorizaba lo que quería el hombre. Razón por la cual ella tuvo que dejar su trabajo y dedicarse 100% a las tareas del hogar, aun cuando creería yo que fue algo que ella no quiso. Pero pues era un contexto y momento en el que la opinión de la mujer poco o nada importaba. Ellos se trasladan a otra ciudad cuando María tiene 10 años. Su hermana enferma de tifus y muere. Su hermana mayor tenía 20 años. Wow. Y a los pocos años su mamá enferma de tuberculosis, si no estoy mal. O es al revés, bueno, perdón. Enferma de tuberculosis, si no estoy mal, y muere cuando María tiene 10 o 11 años. Entonces ella quedó con sus 3 hermanos y su papá. O sea, criada ya el resto de su vida con hombres. Wow. Pues con su papá y su hermano y sus otras 2 hermanas. Ajá. ¿Qué pasó? O sea, tenía 4 hermanas y un hermano. Sí. Ok. Tenía 3 hermanas y un hermano. Claro. Sí. Tenía 3 hermanas y un hermano. Ok, se me rayó el cerebro. Su hermana mayor muere y ella queda pues con sus 2 hermanas y su hermano mayor. Ok. Y su papá. En cuanto al sistema educativo del momento, siento que, como les explicaba, estaban, digamos que, ¿cómo sería? Colonizados, dominados, gobernados por Rusia. Entonces, solo se puede hablar de, digamos, todo lo que estuviera relacionado con Rusia. Y las mujeres solamente podían tener cursos de tejido.
o conocer historia de Rusia. A las mujeres en el colegio en esa época no se les enseñaba matemáticas, física, política, español. No, bueno, español en nuestro caso, en esa época. Siempre pienso y digo, Rusia siempre me pareció un país aún me pareció un país que tiene una historia de demasiado machismo, muy fuerte. Sí, y algo que me parece muy importante de esa época es que las profesoras que tenía María en la escuela, pues, y fueron en contra del sistema. Ok. Y enseñaban a sus alumnas, o a sus alumnos en general, de la historia de Polonia, les enseñaban polaco, les enseñaban diferentes temas en el colegio. Algo que me parece muy curioso y hace parte de esto del ser humano que siempre quiere revolucionar, que siempre quiere romper el sistema, salir de ese contexto de opresión, es que tenían un sistema de alarma. Porque ellos les hacían como controles, inspecciones, los rusos. Okay. Cuando iba a ir un ruso al colegio a hacer como una inspección, sonaban como un tipo de como campana o alarma y las profesoras automáticamente cambiaban el tema que se estaba hablando. Las niñas guardaban libros. Hacen de cuenta esta escena de Matilda cuando va a ir Tronchatoro al salón y la maestra Miel manda a guardar todo lo que tienen en el salón. Algo así me lo imagino. Llegaba el instructor y las niñas tenían que estar bordando, cosiendo, tejiendo, incluso les hacían preguntas en ruso, les preguntaban cosas de la historia de Rusia, como cosas como cánteme el himno, hábleme en ruso. Esa era como la manera en que ellos corroboraban que si se estuviera haciendo lo que ellos querían. Y digo, qué fuerte ella como niña ver esto y creo que eso formó parte de su carácter porque siento que Marie siempre fue una mujer muy como revolucionaria, muy filántropa que son estas mujeres o estas personas que van muy al ser humano, a las luchas independentistas, al activismo. Ella era muy de ese pensamiento y creo que parte de ese carácter se formó en este contexto donde ella entendió que si quería hacer algo diferente, pues tenía que ir un poco en contra del sistema, ¿no? También supongo que decía, pues, algo que me gustaba de lo que hablábamos del libro un poco es justamente la personalidad de Marie, que de repente pues más adelante nos vas a contar un poco, pero siento que en este punto se forjan cosas importantes y es el aprender primero que pues a pesar de que la gente esté diciendo este es el camino, pues tú no tienes por qué siempre quedarte, o sea, tienes que aprender ruso, pues también aprendemos polaco, ¿sí? O sea, así sea a escondidas, lo vamos a hacer. O sea, como que eso siento que forjó un poco el carácter de Marie, que hace que ella sea una tipa tan importante pues a nivel de la historia y algo más que supongo que aprender a fingir. Ajá. Porque obvio pues si llegaban al colegio y le tocaba hablar en ruso pues esto va a sonar... Entender su contexto. Exacto, entender su contexto y entender cómo ser inteligente en ese aspecto. Pues claro, yo supongo que ella pensaba y decía, pues claro, no podemos aprender, tenemos dos opciones, o aprendemos a escondidas o no aprendemos. Pues aprendamos a escondidas y seamos inteligentes porque en algún momento, supongo, Polonia se va a independizar y vamos a necesitar todo lo que se necesita. Aparte es un tema también patriótico, ¿no? Aunque tú tengas un gobierno ruso que te está oprimiendo, pues tú también tienes esas raíces. Uno es muy patriota. Total. Aunque uno no lo crea y sobre todo cuando uno migra, pues uno sabe cómo es este patriotismo que uno le late dentro del corazón. Que dice como pues por mi país yo voy a muerte, ¿no? Lo que uno dice acá como yo nunca había sentido tan fuerte el himno nacional de Colombia como cuando lo escucho acá. O sea, es como what the heck. Literal. Bueno, ese fue el contexto. Como les digo, las mujeres podían estudiar, pero sus estudios se quedaban como hasta primaria, pues digamos que como hasta el colegio. Estudios superiores o estudios universitarios las mujeres no podían aprender. Okay. Rosa narra en el libro algo que me parece muy, muy lindo o muy significativo y es que María se graduó muy joven, se graduó a los 14 años del colegio. Oh my gosh. Una mujer muy inteligente, siempre muy apasionada igual por la física, por la química, por la matemática, algo que a ella les gustaba muchísimo. Y ella se va a su casa a hacer lo que hay que hacer. Ama de casa, mujer, lo que se supone que se espera socialmente de ella, que es conseguirse seguramente un marido, hacer una vida como ama de casa y ya está. Pero ella, desde que terminó el colegio, todas las noches en su casa estudiaba porque ella había escuchado que habían mujeres en otros países que habían logrado tener estudios universitarios. Wow. Y es
y es eso de qué tanto quieres algo y qué estás dispuesto a hacer. Claro. Porque ella estudiaba en la noche con esa esperanza de algún día. Y lo otro que me parece muy loco y es, ella escuchaba rumores. Una otra mujer que lograba hacer algo significativo. Claro. O sea, no era algo que en su contexto y en su momento fuera común. Las mujeres yendo a la universidad, eso no pasaba. En Polonia se creó una universidad, espérate, yo tengo su nombre por acá, dame un segundo para hacerles más exacto. Se llamaba la Universidad Volante de Varsovia. Y se llamaba la Universidad Volante porque era la única universidad que permitía estudiar, que permitía que las mujeres estudiaran, pues tuvieran estudios universitarios. Y era volante porque pues era, ¿cómo se llamaría? Como de sótano, como ilegal, como a escondidas. Okay. Entonces constantemente tenían que estarse moviendo de ubicación para que no los encontraran. Oh my gosh. Y ahí ella estudió física o matemática o algo relacionado con lo que ella quería hacer en su vida. O sea, ¿era como una universidad clandestina? Me pregunto. Esa era la palabra que estaba buscando. Me pregunto ahora cómo hacían para certificarlos. No, si el gobierno no los aprobaba, pues. Creo que el certificado no era lo que ellos estaban buscando. Era claro, total. Entonces, no sé, Rosa no lo dice, la verdad tampoco lo busqué puntualmente como para darles una respuesta, pero pues yo me imagino que aunque lo certificaran, no sé cómo lo hacían, pero siento que el certificado no era lo importante en ese momento. Entonces, ella estuvo asistiendo a la Universidad Volante de Varsovia y pasa algo en la historia que me parece que marca una pauta de lo que era ella y de su contexto también. Ella habla con una de sus hermanas, no sé nombres polacos, pero también no sé el nombre, pero habla con una de sus hermanas y ella quería estudiar medicina. Ajá. Entonces María habla con su hermana y le dice, vete para Francia, para París a estudiar, yo voy a trabajar y te voy a pagar tus estudios en Francia. Tú vete, estudia, yo me hago cargo de tus gastos. Cuando tú ya empieces, o sea, ya hayas terminado de estudiar y hayas empezado a hacer una vida, pues cambiamos. Yo me voy para París y tú me ayudas a sostenerme mientras yo estudio. Okay. Y digo, qué ganas de querer hacer algo diferente. Qué ganas de... O sea, siento que aún hay muchas personas que les toca esforzarse el doble. En general, sobre todo por un tema económico. Pero esto es otro contexto. Esto es presión social, presión económica, presión personal, porque supongo que quiero hacerlo y voy a encontrar la forma. Eso literalmente es como estar encerrado en un laberinto y tener que buscar la salida o crearla. Por eso les decía que esto es como mujeres o una mujer que tuvo que hacer el triple para recibir la mitad. Porque ya, miren solamente a tan corto tiempo todo lo que ella ha tenido que hacer, que para uno en esta época es un poco más normal. Y la universidad no es que sea fácil, porque tú lo dices, hay personas que por situaciones económicas no lo pueden hacer. Ya tú te esfuerzas y lo haces. Pero ella no solamente era su situación económica, sino su situación política, su contexto social. Y no solo eso, tener que emigrar para poder estudiar. Porque en su país no había la posibilidad. Y es entender que tú no perteneces ahí, que te tienes que ir. Igual permitir, o sea, darle la posibilidad también a alguien de tu familia de hacer algo diferente, ¿no? Y decir, pues si ese es el costo, por un tiempo lo voy a tener que hacer, que siento que es algo que ahorita ya no se paga. Un costo que no se paga es, pues si tú quieres migrar, puedes hacerlo, con todas las posibilidades. Y es un poco... Sí, realmente yo siento que en los últimos años sobre todo es muy común migrar, pero en esa época supongo que era un gran reto coger un avión e irte para cualquier parte del mundo a hacer una vida y a estudiar y pues qué valiente igual Mari quedarse en su casa trabajando pues. Sí, quedarse responsable aparte no solo de su casa, sino también de su papá. Estamos hablando del siglo XX. Rosa menciona y da un poco de contexto de lo que pasaba con las mujeres laboralmente en el siglo XX. Estaban las mujeres de clase baja, que eran mujeres que trabajaban en la zona de fábricas, digámoslo así, en labores pesadas junto a los hombres. Pero algo que ella dice es, tú como mujer vas a trabajar porque eres de bajos recursos, necesitas el trabajo, pero te pagan la mitad que a los hombres. Wow.
trabajas igual, incluso puede que trabajes más, pero tu salario es la mitad de lo que gana un hombre. O sea, ahí ya estaba esa desigualdad salarial que hemos hablado y que se ha venido luchando para que como mujeres ganemos lo mismo que los hombres. Eso es las mujeres de clase baja. Las mujeres de clase media, básicamente que no podían acceder a algo laboral, pues porque no tenían la necesidad. Eran mujeres que sus esposos seguramente trabajaban y ellas tenían que pues quedarse en la casa, siendo amas de casa. Pero digamos que esas mujeres de clase media tenían la opción de volverse damas de compañía o institutrices. Wow. Digamos que era lo que se esperaba socialmente hablando. Entonces, o te vuelves una mujer de dama de compañía de los hombres, o te vuelves una mujer que está interna en la casa, pues ayudando a las labores del hogar. Y si ninguna de las anteriores, y eso me parece muy loco, te termina de convencer, o te convertías en monja, o en puta, o en viuda. Ok. Esa era, digamos que la manera en que las mujeres podían tener un lugar en la sociedad respetable. Monja, pues porque te da la posibilidad de tener un lugar como mujer reconocida donde tú podías de pronto adquirir a un nivel de estudios o a algo diferente. O si no, pues te volvías puta para poder tener dinero y hacer lo que se te daba la gana porque tenías el título de puta. O tu esposo se moría y tú podías como viuda heredar sus empresas y hacer algo diferente porque ya te tocaba a ti porque tu esposo había muerto. Esas eran las 3 opciones que tenían las mujeres en ese momento si no querían depender de un hombre. Qué fuerte, porque imagínense en eso, en esta época sería todo lo contrario. O sea, lo traigo ahora, muchas de las cosas que dices y digo, pues en esta época igual, pues sí se respeta mucho que las mujeres quieran su cuerpo, pero igual todavía está bien juzgado. Pero pues es que la historia literalmente nos precede, ¿no? Uh-huh. En un mundo donde no cabemos, entonces pongamos a hacer el trabajo feo. Ajá. O el trabajo difícil y démosle reconocimiento por hacerlo lo que nadie más quiere hacer, que baila, porque igual monja, como negarte a la posibilidad de amar, de tener una familia, y si no es por vocación, duro. Sí, y de hacer una vida como mujer, sí. Libre. Y puede que te guste, entonces bueno, si a ti te gusta, está bien. Sí, total. Pudiste hacer una vida libre de tener a un macho opresor, pero si a ti no te gusta ir a tu única salida, pues también negarte a esa posibilidad de poder tener una familia o una vida diferente, pues solo por... Y total. Pues lo otro, o sea, tú querías una vida sexualmente independiente o tener tu propio dinero y no depender de un hombre, pues entonces te volvías puta, porque ¿cómo más? No mames. Y o la otra, o se moría tu marido o lo matabas. Una de dos, para poder ser libre. Dices, pues qué mal. El caso es que todo este contexto para explicarles que María, pues tomó su labor de institutriz, se fue a ser institutriz para poder obtener dinero, para poder ayudar a su hermana en una casa de unos primos cercanos al papá, X. Ahí conoció a su primer amor, un poco difícil para la época porque aunque las personas que la tomaron como institutriz la querían mucho, eran personas muy amables, muy queridas con ella. Ella se enamora de su hijo, de Casimiro. ¿Así se llamaba? Me dio risa. Bueno, ella se enamora de Casimiro. Casimiro y no miro. Boba. No, me estoy muriendo de calor, esposa. No, estoy aguantando el calor que estoy sintiendo en mi cuerpo. Entonces, cuando Casimiro le cuenta a sus papás, pues que quería hacer una vida con Marie Curie, ya no eran personas tan amables. Porque, claro, institutriz, una persona respetada, de clase media, pero tampoco como para casarse con mi hijo. Claro. Y en ese proceso ocurre que su hermana le escribe a María y le dice, ya te puedes venir, yo me voy a casar, ya voy a empezar a tener una familia, ya hablé con mi esposo, vente para acá que sí se puede y llegas a mi casa. María estaba enamorada, decepcionada, desilusionada y casi, realmente casi, porque hay una carta donde le hace la hermana donde le dice, yo ya no me quiero ir. Wow. Amor. Sí, ¿cuántos no hemos hecho tantas estupideces por amor? Literal, Rosa lo decía y es pensar que por esa estupidez casi nos perdemos de la genialidad de Marie. El caso es que al final ella incluso es un poco, o sea, ahí se plantean varias cosas de la posición como mujer, porque ella incluso le dice a su hermana, yo no sé si me siento capaz de dejar a mi papá solo. Ya sus hermanos se habían ido, habían hecho una vida, ella era la única y ella realmente iba a tomar el papel de la hija damnificada. Digo damnificado pues porque siempre hay alguien que se sacrifica por quedarse con sus papás y ella iba a tomar ese papel.
no solo estaba enamorada, no solo tenía la carga y la responsabilidad de su papá, sino que adicional ella en una carta que le hace al hermano le dice, yo siento que ya perdí mis capacidades. Wow. O sea, yo siento que ya no tengo las capacidades de antes. Ya no puedo hacer física, química, las matemáticas ya no me dan. El caso es que al final ella decide viajar a París una temporada a estudiar y entra a estudiar en la Sorbona. Entra a estudiar física, llega a París con 27 años, termina su carrera. ¿Con 27? O sea, casi mi edad. Sí, llega a París con 27 años. Wow. Llega a estudiar física en la Sorbona y les voy a contar un poco de los logros en general de Marie, como para que se hagan una idea de quién estamos hablando y lo que logró. Entonces, estamos hablando de que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la única en ganarlo en 2 categorías diferentes. Ya vamos a hablar de eso un poco más. Primera en licenciarse en ciencias en la Sorbona. Primera mujer en licenciarse en ciencias en la Sorbona. Descubrió 2 elementos químicos, el polonio, que le puso ese nombre por su país, por Polonia, y el radio, que lo obtuvo por el nivel de radioactividad que tenía el elemento. La primera en tener una cátedra en la Sorbona, es decir, la primera mujer en dictar una carrera o una materia en la Sorbona. Wow. Creó el concepto de radioactividad, organizó unidades móviles de rayos X durante la Primera Guerra Mundial y fue la primera mujer en ser enterrada en el Panteón de Hombres Ilustres de París como mérito mérito propio. O la única, de hecho, la única mujer que ha sido enterrada en el Panteón por mérito propio. Logró muchísimas cosas más en la historia de su vida, seguramente, pero quizás no todas tuvieron el reconocimiento que se debía. Y creo que ahí vamos a empezar a ahondar un poco más. Efectivamente, Marie Curie fue la primera. María llegó a París, se cambió su nombre a Marie, pues porque, digamos que en francés María, la traducción era Marie y esa era que la nombraron. Se cambió el nombre a Marie, tuvo su licenciatura en física en la Sorbona, terminó su carrera y ella quería estudiar quería hacer un doctorado. Y en ese proceso pues estaba buscando un laboratorio, alguien que la pudiera ayudar. Tenía un amigo que le presentó al amigo de la mentira. Tuvo un amigo que le dijo como yo creo que tengo a alguien que te pueda ayudar y le presentó a Pierre Curie. Le presentó a Pierre. Y Pierre, pues digamos que tampoco la pudo ayudar, como para darles un poquito de contexto porque entra en la historia. Pierre pues creo que él sí es francés, él creció en París, de una familia pues de estrato medio, un hombre, creo que cuando ya lo conoció tenía 35 años o algo así, que ya tenía una carrera hecha en físicas, creo que él es físico y matemático, perdón si me equivoco, no estudié la vida de Pierre, pero sí, él estaba con el tema de la física, la química, él también estaba haciendo sus estudios, pues como estudiando elementos, ellos basaban pues... Creo que en esa época, en la actualidad, no sé, pero en esa época, pues, la mayoría de las personas de las ciencias, los matemáticos, los físicos, pues, se la pasaban estudiando, descubriendo cosas, haciendo cosas, mezclando elementos. Exacto, aparte porque Einstein es de la época de ellos, ¿no? Sí. Solo que creo que él era más joven. Ok. Entonces, Pierre y Marie se conocen, empiezan a entablar como una amistad y se dan cuenta que tienen mucho match en lo que están haciendo, en lo que les gusta, en sus estudios. Pierre siempre fue un hombre que valoró mucho, que eso me parece válido de resaltar, un hombre que para su época podemos decir un poco adelantado. Okay. En cuanto a este concepto del valor de la mujer, amaba a Marie, entonces siempre reconoció su labor, lo que ella hizo, valoraba como lo que ya tenía en su cabeza, o sea, era una mujer muy pila. Y de hecho cuando ella lo conoce, ya está estudiando matemáticas en la Sorbona, o sea, ya hizo 2 carreras. Wow. Física y matemáticas, y ella está buscando pues hacer un doctorado. O sea, se convenció de que sí todavía le servía la cabeza para sí. Dijo, creo que sí. Finalmente ellos se conocen y en 1895 se casan. Y empiezan una vida juntos. En ese momento de la historia hubo un científico descubrió en el Urano unos efectos como de luz,
como de radioactividad. Y se dio cuenta que con el urano, pues se podía hacer los rayos X. Digamos, esos son unos rayos que con esos rayos tú podías ver por dentro del ser humano. O sea, como lo que había por dentro. Que de hecho esta historia se la conté a Titi, se los doy como tic fact, algo que ustedes no sabían para qué se le quieren decir a alguien, y es que este man le puso rayos X porque eran unos rayos X. O sea, él dijo como, esos son unos rayos X, ¿sí entienden? O sea, era como unos rayos cualquiera, o sea, no sabía qué nombre ponerles, y dijo, bueno, vamos a ponerles rayos X. Y pues hoy en día eso es lo que conocemos como la radiografía, son los rayos X. Sí. A mí me sorprendió porque pues yo nunca le había encontrado sentido a la palabra, porque es como, sí, como que uno está hablando y uno dice, ay, pues X, o sea, no pasa nada. No, y aparte, no sé, nunca lo había pensado, pero como que uno siempre cree que esas cosas les ponen esos nombres porque deben tener algo súper detrás. Sí, o sea, obvio. Como, no, eso debe tener el nombre científico de no sé qué. Y el man, esos son los rayos X. Unos rayos que no tengo ni carajo de idea qué significan, entonces unos rayos X. Entonces, Marie, como estaba buscando hacer su doctorado, dijo, pues voy a estudiar el urano. Sí es el urano, sí. Y empieza a hacer su estudio en su laboratorio con Pierre. Ellos tenían un laboratorio era un, ¿cómo se llamará eso? Les voy a decir granero, pero creo que eso tiene otro nombre. Era la parte de atrás de una escuela. Y ellos ahí, eso es como... Era casi una bodega. Sí, no me viene la palabra ahorita. Pero dan de cuenta, un chucito donde... Ay, las condiciones más precarias que ustedes se puedan imaginar. Les dijeron como, pues ustedes necesitan un laboratorio, cojan eso. Que de hecho un científico dice que cuando fue, para él dijo, si yo nunca hubiera visto las pipetas, los tubos de ensayo, todo lo que ellos tenían ahí, yo hubiera dicho que eso no era un laboratorio. Las condiciones en las que ellos desarrollaron todo su proyecto de estudio eran muy precarias, aparte porque nadie creía en ellos, pues ellos no eran nadie en ese momento. O sea, si tú no presentabas pruebas sustentables de algo, tú no eras nadie, menos como físico. Y ellos empiezan ahí a estudiar como Marie empieza a desarrollar. De hecho, Pierre creo que estaba metido en otra cosa, él estaba estudiando otra cosa. Marie estaba súper enfocada en lo que ella quería hacer. En algún punto, Pierre se dio cuenta que lo que ella estaba haciendo como que, o sea, de verdad era importante y dijo como, pues vamos a trabajar juntos en esto. Y empiezan a trabajar ellos dos y otra, perdón los nombres, espérate a ver si lo tengo acá, dame un segundo. Yo lo debo tener. Ellos dos junto a Becquerel estaban en el laboratorio y entre los tres empezaron a hacer como todo este estudio del urano y descubrieron que, de hecho ellos lo hacen en otra piedra, en otro tipo de piedra, no me pregunten el nombre, perdón, no fue algo en lo que prestará mucha atención. Conclusión, ellos empiezan a estudiar esa piedra y ahí encuentran un nivel. Pierre y su hermano habían inventado como un medidor de radioactividad que era pues preciso para la época, y ella empezó a medir los niveles de radioactividad en esa piedra, digámoslo así, y se dio cuenta que los niveles de radioactividad eran superiores a los que había en el urano. Entonces, haz de cuenta, el polonio era 900 veces más radioactivo que el urano. El radio era 3000 veces más radioactivo. Wow. Bueno, lo de 3000 se sabe hoy en la actualidad. En ese momento ellos no lo sabían. El caso es que ellos descubren estos dos elementos, pero ahí empiezan a pasar algo muy importante en el contexto de Marie. Ella se casa, ellos empiezan a hacer como sus respectivos estudios, pero pasa algo muy curioso y es que ella en una carta, porque Rosa también basa mucho del libro en cartas que María hacía, ella creo que es a una de sus hermanas o a alguien en una carta le escribe que su situación económica es tan precaria. Bueno, ella dice que primero que ella es muy feliz porque Pierre y ella comparten todo, o sea, todos sus estudios científicos, él es una persona, ellos hacen todo en conjunto, o sea, ellos son una pareja muy compaginada en ese aspecto, o sea, todo lo que tiene que ver con física, con química, con sus estudios, lo hacen muy a la par. Pero él mismo en la carta le dice, pero como nuestra situación económica es tan precaria y no tenemos a nadie que nos ayude en casa, yo me tengo que dedicar 100% a las labores del hogar. Entonces, una mujer que amaba la ciencia,
que quería hacer algo porque amaba lo que hacía, estaba haciendo sus estudios, que se la pasaba la mayoría del tiempo en su laboratorio, pero también tenía que dedicarse a las labores del hogar. Y esa tarea no era compartida. Wow. O sea, ahí no estaba Pierre y yo les digo, Pierre era una persona adelantada para su época, pero eso no quita que existía un machismo muy marcado. O sea, el hombre no tenía por qué hacer las tareas del hogar y punto. Eso le correspondía a la mujer. Ella lo aclara. Como no teníamos a quién pagarle porque la situación económica no daba, pues esa era una tarea que igual no iba a ser compartida. Le tocaba a ella no solamente ser mujer, científica, esposa, sino que ama de casa. Eso es algo que igual sí siento que es difícil de entender, pero que pasa mucho. Uh-huh. O sea, genuinamente, aún en la actualidad hay muchas mujeres que están siendo todo lo que tienen que ser y aparte de todo, amas de casa. Sí, mujeres que, claro, en la casa se paga todo por igual porque trabajamos por igual. Tú sales a trabajar, yo salgo a trabajar. Ya no se ve tanto, pero sí se ve. Donde el hombre trabaja, la mujer trabaja y el hombre llega a prender el televisor y la mujer tiene que llegar de trabajar mamá, a estar con los hijos y hacer ama de casa, preparar la lunch del otro día, la cena, Así tal cual le tocaba a ella, que uno en esta actualidad ya no lo ve tanto y si lo ve y dice es injusto, pues a ella le tocó. Cuando nadie decía es injusto. Cuando nadie decía justamente es injusto. O sea, ya le tocó ser ama de casa y no solo eso, sino que ella queda embarazada de su primera hija, de Irene. Y ella le tocó científica, esposa, mujer, ama de casa, mamá. Ahí pasa otro momento en la historia que me parece, o sea, como otro momento de Marie, que yo digo, qué loco, eso no se hablaba en esa época. Yo hoy en día creo que es depresión postparto, la verdad no tengo ni idea, pero Marie vivió un momento, ella, todo esto en cartas que ella escribía a una de sus hermanas, le dice que ella se siente un poco mala madre, porque ella tiene que estar entre el laboratorio y la casa, entre el laboratorio y cuidar a su hija. Claro. Entonces ella tiene que estar tratando de estar en el laboratorio presente en sus estudios, pero también amamantando a su hija, cuidando a su hija, estando presente para su hija, porque no tenían con quién, no tenían recursos. Algo bien importante resaltar ahí, siento yo, es que hasta ahora María ha demostrado ser una mujer igual resiliente, ¿no? Uh-huh. Que de alguna forma hace lo que toca hacer y su extra, ¿no? Y es algo que a mí me sorprende justamente cuando leía, pues, con lo que me pasaste para leer y decía, una de las mejores cosas, sacándole un poco del feminismo, es el carácter que demuestra Marie Curie para poder ser relevante en su época. Uh-huh. Y es ese carácter de resiliencia, de, ok, la estoy pasando súper mal, siempre me ha tocado matarme el lomo, esforzarme el triple, pero pues lo hago con carácter y con postura porque es lo que hay que hacer. Pero no solo eso, sino aparte de todo me siento mal porque aunque esté dando el 70, 80% más, el 100% más, el 300% más, pues igual hay una parte que tengo que descuidar y es a mi hija y me siento mal por eso. Obvio. Y algo que siento que un poco en Pierre no caía, a pesar de que él era un gran científico y hacía el 100% en todo lo que hacía, pues él no estaba haciendo el 300%. No era un padre que supongo se quedara en su casa jugando con la niña, pero él no se sentía mal. Y que en el libro sí lo mencionan, digamos que él, un gran padre, pero ¿cuál es la labor de papá? Llega a trabajar a jugar con sus hijos y ya. En cambio ella tenía que ser científica, estar haciendo sus estudios de física y lactando a su hija, cuidando a su hija, dando de comer a su hija. Que hay algo que en el libro menciona Rosa que me parece muy importante y es, en toda la historia de los dos, Pierre sacó más artículos científicos que Marie. Porque el tiempo que le estaba haciendo artículos, Marie estaba haciendo mermeladas, sopitas y cuidando a su bebé. Obvio. Porque era lo que había que hacer, a pesar de que en relevancia científica, digamos que estaban a la par. Pero a ella le quedaba mucho más difícil poder salir a decirle al mundo, soy una científica de puta madre, porque también tengo que ser ama de casa y mamá. Ocurre un momento en el que Marie deja de producir leche. Wow. Y dice, ok, entonces vamos a poner a mi hija al cuidado de alguien. Vamos a poner una niñera para yo poder dedicarme a lo científico. Es donde les digo que yo siento que ella tuvo un poco de presión postparto porque ella cuenta que está en el laboratorio, está trabajando y de un momento a otro simplemente le da un ataque de pánico donde ella dice, la niñera perdió la bebé.
de la nada simplemente decía la niñera perdió la bebé y salía corriendo a todos los parques a buscarla o a buscarlas para asegurarse que la niñera no hubiera perdido a su bebé. O sea, esa culpa la estaba llevando al punto de que ya incluso no podía estar 100% enfocada en lo que tenía que hacer porque todo el tiempo sentía esa culpa de ya no puedo lactar a mi hija, ya no estoy con mi hija, la tengo al cuidado de alguien más y no me siento segura porque mi hija no está conmigo, o sea, no la estoy cuidando yo, la está cuidando otra persona. Le ocurre algo y es que su suegra muere y su suegro se va a vivir con ellos, entonces ya el cuidado de la niña pasa 100% a su suegro y ella ya queda como más tranquila y dice como, ok, ya mi suegro se está haciendo cargo. Su suegro. Su suegro. Interesante. Pues imagino que era una persona adulta, ya no estaba haciendo nada, simplemente ella dice, ya, haga, quédate con tu abuelo, que Dios te bendiga, bye. Se dedica nuevamente a sus estudios, se descubre, pues ya se empieza a hacer el descubrimiento del radio. Ahí pasa algo y es que ellos realmente nunca patentaron el descubrimiento de ninguno de los dos elementos. Era algo que en la época casi no se hacía. Digamos que ellos decían que pues en esa época, digamos que entre los científicos se manejaba este tema de las ciencias para todo el mundo. O sea, aquí no es que es mío nada, sino que ya ellos no patentaron sus estudios, incluso compartieron muchos de sus estudios científicos con otros científicos para que también pudieran hacer estudios referente a los elementos o a lo que ellos habían descubierto. El caso es que en 1903 le llega una carta a Pierre donde a él y a Becquerel los nominaron al Premio Nobel de Física. Ok. A él y a Becquerel. A Marie en ningún lado la mencionan. Pierre, como yo creo que su papel de esposo y amor hacia su esposa, dice esto no es justo, envía una carta a los premios Nobel y dice si esto es una propuesta seria, tendré que rechazarla si no se le da el respectivo conocimiento a Marie. Y la ciencia explotó. O sea, como que todo el gremio dijo, ¿una mujer en ciencia? ¿Premio Nobel? No. Pero al final acceden, y esto es algo muy curioso porque el premio Nobel salió a nombre de los tres, Marie, Pierre y Becquerel, pero solamente Pierre y Becquerel pasaron a dar como las palabras por el reconocimiento. Marie no pudo subir a recibir el premio. Pierre le da el respectivo reconocimiento, dice que eso es algo también por mérito de su esposa. Obviamente parte de ganar un premio Nobel era ganar dinero. Cada uno en esa época ganaba 70,000 francos. Lo curioso es que Becquerel ganó 70,000 francos, Marie y Pierre ganaron entre los dos 70,000 francos. Wow. O sea, a Marie nunca le reconocieron ni siquiera económicamente el Nobel. Y pensar que finalmente la idea inicial era de Marie, ¿no? O sea, como que me acuerdo que hace unos minutos decías como Pierre en algún punto se dio cuenta que lo que estaba haciendo Marie era importante y se unió a ella. O sea, la idea inicial vino de ella, se gestó en su cabeza, la produjo ella, pero el reconocimiento igual lo tiene económicamente, pues Pierre y Becquerel. Que digo, igual no se desmerita que ellos estuvieron también trabajando en eso, pero pues ese nivel de... Y muy genuinamente me parece hermoso, digamos que la historia igual de Pierre hacia Marie, el pelear, la posibilidad de que a ella la mencionaran en el Nobel, porque pudo tener un ego de hombre, decir, pues yo soy el hombre de la casa y me voy a quedar con el premio porque yo soy, pero un tipo pues genuinamente sí un poco bien deconstruido para su época, decir, pues no, ella también vale, o sea, lo que ella tiene en su cabeza es valioso y el mundo lo tiene que conocer y me imagino el impacto que vio tener, que habla también mucho del carácter de Pierre y del por qué Marie seguramente también lo amaba, pero habla lejos también de pronto del tema científico del amor que él también le tenía a ella, lo cual me parece hermoso. Hago como ese entrecierre en eso porque me parece que es un momento que impacta a la historia porque también, a pesar de que ella se buscó la forma de hacer, desafortunada o afortunadamente, pues fue un hombre el que tuvo que ir a poner la cara y decir esto no tiene que ser así y entonces cambió. Entonces sí. Como, what the heck, o sea, sí, no fue simplemente el reconocimiento genuino a su labor, a lo que ella estaba haciendo, sino que tuvo él como esposo que salir y decir, oigan, ella sí está haciendo, o sea, ¿qué pasa? Y es donde vuelvo y les digo, o sea, una mujer que tuvo que rasparse su camino con las uñas, porque no, y claro, no voy a desconocer que dio con una persona que la amaba, que valoraba su trabajo,
pero incluso pienso y digo, hasta qué punto de no haber sido por Pierre, pues obvio, su reconocimiento y su trabajo era 100% de ella, pero lo que tú dices, si Pierre no salía a dar la cara, incluso no tendría María el reconocimiento que hoy en la actualidad tiene, por lo menos con ese Nobel que ella recibió. Muere Pierre. Pierre muere en 1906, ya llevaban 11 años de casados, 2 hijas, de hecho 3, Marie tuvo un aborto. Ella siente que fue un tema de descuido y es algo que mencionan en el libro que me parece importante resaltar. Ella tuvo su segundo embarazo y algo que menciona Rosa que me parece significativo es que la feminidad de Marie nunca estuvo presente. Siento que ella se tuvo que quitar su feminidad para ocupar una posición de hombre. Claro. Entonces, a pesar de que ella estaba embarazada, ella nunca, que su barriga, que los cuidados, que no, ella seguía comportándose como un hombre, como si no estuviera embarazada. Y creen que en parte de ese descuido fue la razón por la que ella perdió la bebé o el bebé, pero también mucho de la exposición que ella tuvo con la radioactividad, que eso es algo que se sabe en este momento, que no se sabía en esa época, pero pues imagínense, ella estaba en contacto 100% con radioactividad. Claro. O sea, si ustedes hoy en día se van a llevar una placa de rayos X, ustedes saben que a la persona hasta se sale del cuarto, a ti te ponen como una placa de plomo encima para que el radio no te vaya a afectar, o sea, tienen como todos sus cuidados y ella en esa época estaba en contacto mano a mano con el radio y con el polonio. Entonces, creen que parte de la radioactividad a la que ella estaba expuesta fue parte de su aborto. El caso es que ella perdió un bebé, luego queda embarazada de F, que es su segunda hija viva, pero realmente la tercera. Cuando F tiene 14 meses, Pierre muere por un accidente y Marie queda viuda con sus 2 hijas. Y toda la comunidad científica un poco se va en contra de ella, ¿no? O sea, un poco como ella no es nadie sin Pierre. Wow. Todo lo que ella hizo no es válido. Incluso sacan revistas, periódicos, donde dicen que el estudio que los elementos que ella descubrió no existen. Wow. Y ella se pone en la tarea de romper, mezclar, buscar el radio, pero para eso tiene que hacer, o sea, haz de cuenta, tomar miles y miles y miles de rocas para poder encontrar 1 gramo de radio para que validaran su trabajo. Wow. Por eso les digo, una mujer que tuvo que hacer, porque salieron a decir que lo que ella había hecho no era, que no existía, que no era válido. Y ella empezó a tener que sola buscarse un lugar en la sociedad porque ya su esposo no estaba y la gente estaba desvalidando su labor como científica. Aparte porque se le vino el mundo encima. ¿Cómo sigues siendo científica cuando estás viuda y tu labor debe ser cuidar a tus hijas? Claro. O sea, ¿cómo sigues queriendo hacer papeles en laboratorio? Aparte porque Pierre tenía una cátedra en la Sorbona de física, Pierre muere y a Marie le ofrecen la cátedra. Por eso ella se convierte en la primera mujer en tener una cátedra en la Sorbona. Ella la acepta, pero pues incluso toda la comunidad científica y toda la sociedad se le viene encima porque dicen pues cómo ella está descuidando su hogar, cómo está descuidando a sus hijas que la necesitan para hacer papel de científica. Ya no, o sea, ya debe estar haciendo ama de casa, ¿no? Total, aparte pues también en esa época siento yo que justo, si no necesitamos justificar que ella haya tenido algún reconocimiento porque es que hiere todo este gremio de hombres. Entonces, ya no está Pierre, es el momento del desprestigio porque ya no hay quien la proteja, ya no hay quien la cubra en este mundo donde pues solo caben hombres, ¿no? Sí, y ella obviamente se hace un paso, también una decisión valiente, por eso digo que de todo, sobre todo, lejos de hablar de feminismo, el carácter de Marie es el carácter de una mujer capaz de hacer historia, revolucionar la historia, teniendo un carácter muy fuerte y de resiliencia poderosísimo, porque pues igual no me importa si ustedes dicen que soy una mala madre, me vale madres, me voy a ir a seguir haciendo lo que hay que hacer. Que creo que igual eso en algún momento tuvo su peso emocional en ella, pero ella por mucho tiempo se mantuvo muy fuerte. Algo que no mencioné y me parece importante ahorita que recordé, cuando ganan el Nobel, obviamente ellos ya tienen reconocimiento. Ellos son personas
como les digo, muy hacia el activismo, muy hacia defender sus ideales, adicional muy... filántropos. Ellos donaron los 70.000 francos, ellos no se quedaron con ese dinero, pero ellos sí estaban en busca de un laboratorio mejor porque ellos estaban en un galpón. Ok. Esta era la palabra que estaba buscando. Ellos tenían su laboratorio en un galpón y era un galpón en pésimas condiciones porque en épocas de verano el calor era infernal, pero en épocas de invierno ellos no tenían cómo cubrirse del frío. Claro. O sea, estaban en condiciones precarias. Finalmente les entregan un laboratorio, creo que en la Sorbona, en el área de física les dan un laboratorio, era un cuarto pequeño con 2 habitaciones, pero algo mejor a lo que tenían. Y Marie se vuelve jefa del laboratorio. ¡Wow! Pero no solo eso, es la primera vez en años y años de investigación que ella recibe reconocimiento y salario por su trabajo. Ella descubrió el radio, descubrió el polonio, trabajando gratis. ¡Wow! Porque pues obviamente Pierre y ellos no tenían dinero y me imagino que no sé hasta qué grado puedo estar hablando miércoles, pero creo yo que ellos por estar haciendo sus estudios igual recibían un salario algo X, no sé, o no sé si Pierre tenía otro trabajo, lo que sea, pero realmente Marie no estaba recibiendo un solo peso por su trabajo científico. O sea, ella estaba trabajando por amor al arte. Oigan, tuvimos que hacer una mini pausa, pero bueno, retomamos. Bueno, entonces les estaba contando que ella siempre trabajó sin recibir una remuneración por su trabajo hasta que ya recibieron el primer Nobel, o bueno, hasta que recibieron el primer Nobel, que fue el de física. Ya volvemos, Pierre muere, ella tiene que empezar a lucharse como su lugar como física, ella sigue dando sus clases, sigue trabajando en todo el tema que les explicaba la radioactividad, ella sigue con sus laboratorios. Creo que ya luego de eso, creo que a los 4 años luego de que Pierre muere, ella empieza una relación amorosa con uno de los estudiantes de Pierre. Él se llama... Secon. No sé cómo se llama. Yo tenía el nombre. No importa, ahí uno de los estudiantes de Pierre, ¿no? Es que es importante porque después se confunde. Espérame un segundo. Bueno. Espérame. Yo creo que yo tenía... Paul Langevin. Es muy difícil de pronunciar. Bueno, ella empezó una relación amorosa con uno de los estudiantes de Pierre, que es Paul Langevin. Vamos a ponerle el Paulito. No, mentiras, Paul. Ella empieza una relación con Paul. Paul está casado, pero digamos que socialmente hablando se sabe que la relación que él tiene con su esposa es muy difícil, es una relación tóxica. Van, vuelven. Marie se enamora de él, ellos empiezan una relación amorosa, obviamente como amantes, todo un poco en secreto. La esposa de Paul se entera y ella empieza a amenazar a Marie. Con que la va a matar, con que va a matar a sus hijas. Pero Marie continúa en esta relación con Paul. De hecho, hay una carta en la que ella le hace a Paul, donde le dice que no se vuelva a acostar con su esposa para nada. O sea, que duerman en habitaciones separadas. O sea, es una relación muy intensa, pero pues básicamente es de amantes, pues porque él está en teoría casado. Resulta que esta mujer empieza a amenazar a Marie. Ella asiste a un congreso de científicos, que de hecho hay una foto, voy a ver si la puedo poner, donde hay solo hombres. Ella es la única mujer en ese congreso. Ahí está Paul. Ellos asisten, pero pues ellos siempre están como respetando su lugar, ¿no? O sea, tú allá, yo acá. Llegan de ese congreso científico y sale públicamente en un periódico, en una revista, no sé, la noticia donde Marie es la amante de Paul. Sale a la luz donde se dice que ella como mujer decidió renunciar a su vida científica para volverse la amante de Paul. Algo un poco difícil porque toda la sociedad se va en contra de Marie. Wow. Ella no estaba casada, ella era viuda, ella no estaba faltándole a nadie. Digamos que en este momento se conoce socialmente por tema de sororidad. Uno dice, pues yo no lo haría.
Claro. Pero realmente quien estaba siendo infiel era Paul. Claro. O sea, realmente quien le estaba faltando a su esposa, a sus hijos, era él. Pero y a él nunca lo atacaron. Todo el peso cayó sobre Mary. Todo el peso cayó sobre Mary. La desprestigiaron socialmente, políticamente, más de lo que ya la habían desprestigiado como científica. Ella regresa al Congreso, a la casa donde estaban sus hijas, y sus hijas estaban encerradas, asustadas, porque afuera las estaban amedrantando todo el mundo, atacándolas. Ella tiene que huir con sus hijas porque pues todo se va en contra de Mary y de sus hijas. Wow. Cuando era Paul quien realmente, pues, siendo honestos, era quien la estaba embarrando. Claro. O sea, él era el que estaba haciendo el infiel a su esposa, pero incluso la esposa se va en contra de Mary, no en contra de él. Es este concepto igual de que la mujer es la que provoca, ¿no? Uh-huh. Este concepto de la mujer propone, el hombre dispone, o estas cosas así. Sí. Y creo que ahí pasa algo también súper loco que Rosa creo que un poco menciona, si no divago mal en el tema, y es cuando algún periódico salía a hacer algún comentario en contra de Paul, su misma esposa salía a decir que eso no era así. O sea, ella salía a defender siempre a Paul y mandaba toda la miércoles contra de Mary. En 1911, espérense que yo lo tengo acá, la Academia Sueca de Premios Nobel, a Mary la nominan para el Premio Nobel de Química. Wow. En 1911. Y la Academia Sueca le envía una carta diciéndole que le sugieren que no se presente a recibir el premio para no generar más escándalo, para no generar más escarnio público. Claro. O sea, a él no hay ninguna repercusión, él sigue trabajando como científico, a él nadie le dice renuncia a sus estudios, renuncia a su carrera, pero a Mary, que con tanto esfuerzo le había costado crear una carrera, ella no era la infiel, ella no estaba engañando a nadie, le cae todo el mundo encima, y no solamente eso, sino que le dicen renuncia a su premio Nobel de Química. Claro, qué gato. Usted no se lo merece. Aparte, vea todo el escándalo que está sucediendo. Incluso la academia, parafraseando, le dice algo así como, si la academia hubiera sabido de estas cartas... bueno, espérense, paréntesis. La esposa de Paul le cogió a Paul las cartas que Mary le enviaba y las hizo públicas. Wow. En un periódico. Entonces la academia le dice, si la academia hubiera sabido en su momento que existían estas cartas y que eran verídicas, jamás se le hubiera entregado el premio. Wow. Entonces, Mary me parece que en toda una postura de una dama y de una mujer muy parada, responde a la academia diciendo, lamentablemente no puedo aceptar su oferta, porque hasta donde yo tengo entendido, a mí me están entregando el premio por mis estudios científicos y por mi carrera profesional. Creo que no me lo están entregando por mi comportamiento en mi vida privada. Claro, total. Parafraseando. Palabras más, palabras menos. Le dice, usted me está dando un reconocimiento por lo que yo soy como profesional, no por lo que yo hago en la cama de otro. Punto. Literal. Y fue a recibir su premio Nobel de Química. Wow, una mujer muy disruptiva, Mary. Para la época. Y muy para su postura también, obviamente, de... Lo que hablo un poco de su carácter de... Pues ya, creo que igual ella de verdad acostumbradísima a esto. O sea, tengo igual que, pues... Pelear por lo mío, o sea... Y aquí les voy a decir un dato. Lo voy a leer para que sean datos verídicos y exactos. Hasta 2011, que Rosa Montero escribió el libro, dice 786 hombres hasta 2011. Vuelvo a aclarar para que sea claro. 786 hombres han recibido un galardón del Nobel por solo 44 mujeres. Wow. Es decir, un poco menos que el 6%. Y en su mayoría las mujeres que han recibido Nobel han sido Nobel de Paz o Literatura. Solo 4 mujeres han recibido Nobel en Química y Física, contando a Mary, que recibió 1 en cada una de estas categorías. Wow. Actualización de mujeres ganadoras del Nobel hasta 2023, que fue como la última estadística que se tiene. Hasta 2023 dice, el total de galardonados desde 1901 hasta 2023 han sido más de 1,000 premios Nobel los que se han entregado. De ellos, solo 64 mujeres han sido premiadas individualmente. Wow. Esto representa aproximadamente un 6.5%, lo que indica que la brecha, apenas sí ha mejorado un poco entre lo que pasó, un 0,5%, entre lo que pasó hace 15 años casi. Claro. Y ya, creo que el dato llegaba básicamente hasta ahí. Entonces, para que se dimensione
que sí, la mujer le cuesta ocupar un lugar. Y le cuesta ocupar un lugar. Y sobre todo en los gremios como la ciencia y la física. Pero les voy a dar un dato adicional. Marie Curie es la primera mujer en ganar un premio Nobel. Es la primera mujer en recibir 2 premios Nobel en diferentes categorías. Y es la primera y única persona en tener 2 premios Nobel en diferentes categorías. Wow. Nadie más a son de hoy ha ganado 2 premios Nobel en diferentes categorías. O sea, ni mujer ni hombre ni mujer. Wow. Y es una mujer. O sea, como que me brinca el corazón. Literalmente, como que igual esa es una forma de revolucionar el mundo. Uh-huh. Y suena triste porque Marie no sabe lo que hizo en su momento, pero a hoy pues es un referente de feminismo real, o sea, de me estoy parando aquí contra todo pronóstico a hacer una revolución con lo que soy como mujer, inteligente, poderosa, porque creo que tomó su poder, lo reclamó, peleó, a pesar de las luchas, nunca se mostró débil, que no es lo correcto, pero creo que forjó un carácter que le permitió revolucionar la historia y pues hacer un espacio, a pesar de que las estadísticas aún son tristes. Creo que todavía tenemos un poco ya más las posibilidades de ir a pelear. Creo que si no se ha hecho es porque quizá, o que si se está haciendo, o que si hay, usted es la mujer que está haciendo, la científica química que va a ser la próxima Marie Curie. Wow. Algo que Rosa menciona en el libro es justamente Marie no sabía lo que estaba haciendo y quiero hablar 2 cosas acá. Uno, en toda su historia, Marie nunca hace una crítica, un comentario acerca de lo que ella tuvo que enfrentar referente a su, como las opresiones sociales que ella tuvo que enfrentar, y se las quiero contar como a grandes rasgos. Como les digo, ya nunca menciona los problemas que tiene que enfrentar por ser mujer, los cuales empezamos con negación de acceso a la universidad, porque por ser mujer ella nunca pudo realmente estudiar en Polonia, tuvo que emigrar para hacerlo. La desconfianza y el desprecio de sus colegas hombres, es decir, el hecho de que el género masculino nunca le hubiera realmente validado al 100% su labor como científica. Bueno, adicional a eso que, aunque no lo menciono, ella cuando se muda a Francia a estudiar, las condiciones en las que ella tiene que estudiar son precarias. Okay. Son muy precarias porque su situación económica no le da. Adicional a eso, ella estaba muy centrada en sus estudios. Dicen que la temporada en que ella salió de Polonia hacia Francia perdió muchísimo peso porque incluso sus compañeros decían que ella en todo el día a veces comía solo un pan. Wow. O se comía algo así por su condición. Entonces ya le tocó realmente muy duro cuando decidió irse a estudiar. La minimización de su papel en el premio Nobel de Física, que ya lo mencionamos, ella ni siquiera le iban a incluir. La exclusión de la Academia de Ciencias de Francia. Ella hace su solicitud para ser incluida en la Academia de Ciencias y la rechazan por ser mujer. Wow. Ella nunca pudo hacer parte de la Academia de Ciencias porque la rechazaron por ser mujer. Wow. Y fue un logro que ella nunca pudo pelear. Eso fue después de que Pierre murió. Se lo negaron, fue un no rotundo y eso fue algo que ella nunca pudo cambiar. Por eso les digo que es una mujer que hizo el triple y recibió la mitad, porque realmente no recibió, creo que ni la mitad de lo que otro hombre. Si un hombre hubiese hecho lo que ella hizo, seguramente su reconocimiento sería muchísimo mayor, 3 veces más del que ella recibió por ser mujer, ¿no? Total, además que siento que resonaría, o sea, hoy sería el nombre, o sea, si hubiera sido Pierre, de hecho, Curie, o sea, Pierre Curie, o sea, de hecho, yo supongo que la historia, a pesar, obviamente Marie tiene una connotación muy importante en esta época por lo que hizo, pero estoy convencida que años atrás, donde no había tanta lucha por el feminismo, todavía era solo Pierre quien se mencionaba. Claro. Podríamos hablar del que en muchas escuelas, y estoy convencida, voy a averiguar y se los dejo luego, en nuestras historias, pero quiero, pues, o en el ebook, como averiguar en qué momento empezó a aparecer Marie en la historia, porque yo estoy convencida de que quizá en algún punto fue tal cual como en el premio Nobel, Becquerel y Pierre, como los... Que igual no lo sé, pero sí, yo recuerdo, no sé si tú, pero en el colegio cuando yo pues uno veía historia y física y química, yo sí recuerdo que nos pusieron a estudiar la historia de Pierre y Marie Curie.
a mí sí me pusieron a estudiar Marie Curie, pero es que eso es lo que hablo, digo, no en esta época, no en nuestra época, pero digamos, quizá épocas anteriores donde aún no se podía mencionar a la mujer como un referente o como un referente. Bueno, eso, el sensacionalismo y el escarnio público al que fue sometida justamente por lo que les conté con Paul. Porque se enamoró. Ajá, las críticas por trabajar como madre viuda, ya también lo mencionamos, la obligación de ser impecable para ser aceptada, justamente ya no podía cometer errores, ella tenía que ser intachable, justamente para que su carrera científica no se viera estropeada por alguna cosa que ella pudiese hacer o si se equivocase, o sea, siempre ella, el perfeccionismo. Y la invisibilidad emocional, también lo mencionan acá, que igual se sabe, obviamente siento que pues ella no podía sentirse triste, o sea, ella tenía que estar siempre impecable, implacable, para poder llegar a ocupar el lugar que ocupó en el gremio de los hombres, ¿no? Algo muy importante ahí que vale resaltar es que como que Marie hace una brecha muy importante en el mundo porque justamente se destaca en un gremio muy, muy masculino, lo que hablamos ahorita, como, así como que yo supongo que en los deportes es igual. Y lo que decía ahorita que me parece como increíble tener que pensar que tienes hasta que ocultar o sea, la fácil hubiera sido ocultar que pues tenía un amante, pero pues o salirse del gremio o decir pues ya no más. Pero ella siento que lo demostró carácter incluso cuando fue a recibir el premio Nobel de Química, permitiéndose también saber que era una mujer que sentía también, que pues era un ser humano y podía cometer errores y a pesar de que la sociedad le exigía como a muchas mujeres ser implacable y supremamente perfecta en absolutamente todo, ella también nos demuestra que no necesita ser perfecta para poder resaltar en el mundo, para poder hacer historia, para poder cambiar. O sea, ella es el referente de una mujer que rompe todos los estándares y nos trae a una realidad muy importante y es, usted puede hacer historia siendo una mujer común y corriente, esforzándose obviamente, pero siendo una mujer común y corriente, sintiendo, dándose la oportunidad de equivocarse, dándose la oportunidad también de alzar la voz. Creo que pasa algo un poco triste de lo que dices y es que interesante sería que todos pudiéramos alcanzar cosas como las de Marie siendo mujeres sin tener que esforzarnos el triple. Total. En el libro Rosa menciona algo que quiero darlo como un cierre y es que Simone de Beauvoir, que es otra escritora, menciona el término de las mujeres pelota. Este término de las mujeres pelota es como esas mujeres que son referente para su época en contextos donde el sexismo y el machismo era muy fuerte y la sociedad las usa como mujeres pelota o como rebote contra las otras mujeres con un discurso para mí muy sexista y machista, vale la redundancia, donde dice, miren, Marie pudo porque ella vale. No porque la sociedad sea machista y sexista. Si ustedes no pueden, no es porque la sociedad las esté oprimiendo y porque seamos una sociedad machista. No es porque ustedes no valen. Porque Marie sí vale y ella sí pudo, ¿vieron? O sea, no es que ustedes no puedan, es que ustedes no han querido. Claro. No es que la sociedad las oprima, no es que seamos una sociedad machista, retrógrada y sexista. Eso es puro cuento. Es que ustedes no lo han hecho porque no han querido. Ella pudo. Claro. Pero claro, ¿ella pudo a qué costo? ¿Contra qué? ¿Bajo qué términos? ¿Bajo qué? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que sacrificar? ¿Qué tuvo que enfrentar? ¿Cuánto la tuvieron que humillar, oprimir, despreciar? ¿Cuánto igual no le reconocieron para que dijeran, ay, sí, ella hizo? Y eso pasa. ¿Cuántas mujeres han hecho historia y en la actualidad seguramente todas se vende un poco este discurso de, es que ustedes no lo hacen porque no... Ay, me acordé de hace poco el TikTok que hicimos sobre uno de los reels que subimos o uno de los TikToks que subimos sobre empoderamiento femenino, creo que era el episodio, que alguien nos comentó, ustedes no quieren igualdad, ustedes pónganse a trabajar, algo así. Sí, la respuesta textualmente fue, ustedes no quieren igualdad, quieren privilegios, pónganse a trabajar. Y esa... Todavía en este momento pasa. Eso está, no sé si lo damos público, pero voy a ver si lo puedo publicar el comentario. Vaya a nuestro TikTok. En uno de los videos de empoderamiento está con otros tantos comentarios que nos hicieron hombres. Sí, eso es lo curioso. Todos son hombres.
o sea, sí estamos en una sociedad machista, sí estamos aún hay una sociedad donde se ve el sexismo, donde las mujeres tenemos que aún todavía esforzarnos un poco más para lograr cosas. Y que un poco sí causa miedo, ese tipo de comentarios, de verdad, aún causan miedo, porque es un tipo que no conozco, pero que prácticamente está hablando feo y ¿por qué tengo que aguantar eso? Obviamente siento que ya el miedo es menor, uno le alza la voz y ya no tiene tanto miedo de decir, pero si ver esos comentarios siempre es como ¿por qué tengo que aguantarme esto? ¿Sí? Como porque él tiene que venir a hablar en mi video, si no le interesa, pues no lo haga. Sí, pero igual es una muestra de lo que pasa actualmente, ya como para cerrar cerrar el tema de Marie. Ella sí tuvo una época donde sufrió una depresión muy fuerte, incluso tuvo que dejar una temporada a sus hijas y alejarse de todo, porque esto sí cala, porque somos seres humanos, porque sentimos, porque ella vivió todo el rechazo que vivió por ser mujer en su gremio, pasó lo de Pierre, que lo de Pierre fue algo muy difícil para ella, que si ustedes quieren vayan y leanse el libro, Rosa lo narra muy bien en base a un diario que María hace posterior a la muerte de Pierre, donde sí hablan del duelo. El libro habla del duelo, obviamente tocan esos temas que a mí me encantaron y por eso quise hablarlo, pero también hablan del duelo, si ustedes quieren pueden ir a leerlo. Fue algo muy difícil para ella, luego viene lo de Paul, lo que pasó con el premio de química, todo lo que pasó, ella en algún punto colapsa, entra en una depresión creo yo un poco fuerte, se logra recuperar, ella no vuelve a tener una relación con Paul, creo que no vuelve a tener una relación con nadie más, ella se centra 100% en sus laboratorios, en sus estudios científicos, crea rayos X móviles, porque llega la Primera Guerra Mundial, y ella dice, pues la gente está muriendo, pues porque obviamente tenían accidentes, fracturas de todo, la gente no sabía qué pasaba. Ella crea rayos X ambulatorios, digámoslo así, y junto con su hija Irene, quien también recibió un Nobel en química, porque Irene le siguió los pasos, entonces Irene también recibe junto con su esposo un Nobel. Más adelante, juntas se van como con este rayos X y salvaron muchas vidas, pues porque la gente que estaba siendo atacada pasaba por los rayos X y pues sabían qué exactamente qué tenían, ¿no? Y así lograron salvar a mucha gente. Ella donó para la guerra casi que la mayoría de su dinero en premios, y siguió toda su vida con sus estudios. Algo que me parece muy importante resaltar es que, y esto es para otro episodio, pero me parece valioso, y es que Francia la rechazaba, o sea, cuando Marie tuvo este escarnio público ante la ciencia y demás, y lo que pasó con Paul, Francia salió a decir que ella era una migrante de miércoles, o sea, una polaca de lo peor, toda Francia salió a atacarla, pero a la curiosidad de que cuando la reconocían mundialmente, es que es nuestra francesa. Wow. Y es otro tema porque eso ya es un tema de migración, de lo difícil que es migrar, perder tus raíces y cómo tú nunca sientes que perteneces a un lugar, pero me parecía importante como para cerrarlo, mencionarlo. Y ya Marie muere relativamente joven, muere a los 66 años. 67, ¿no? 60 y 67, sí, a causa de una anemia que se produce pues por toda la exposición a la radioactividad que ella tuvo. De hecho, esto creo que se sabe, aún hace poco se hicieron estudios sobre los diarios de Marie y de Pierre y todavía tienen radioactividad. Wow. De hecho, se cree que por unos 3.000 años más pueden tener todavía mucha carga de radioactividad. De hecho, esos diarios están guardados bajo plomo, pues justamente por el grado de radioactividad que tienen. Tremendo. Incluso creo que sus cuerpos también hoy todavía, los restos que no sé si todavía existirán, pues deben tener una carga de radio brutal. Irene, su hija, también murió joven, a los 59 años, por la misma razón. Curiosamente, como para salvaguardar la patria, Eve, su hija menor, ella nunca se metió en el gremio, se volvió periodista y vivió 102 años. Wow. O sea, ella sacó la cara. Y es ella quien escribió uno de los libros de las biografías de Marie, en las que está también basada como el cuento que echa Rosa en el libro. Y ya, me gustó mucho. Déjenos acá en los comentarios si quieren que hagamos más series o episodios sobre estas mujeres, que yo creo que vale contar su historia, ¿no? Porque
son cosas que uno no sabe, o pues yo no lo sabía. Sí, es verdad. Además, porque le dan visibilidad a una lucha de años y a cómo se siente, creo que lo hace sentir a uno parte de, wow, todo lo que nos ha tocado. O sea, no me tocó, pero todo lo que nos ha tocado como mujeres, género. Como género nos ha tocado muy duro. Pues este episodio nuevamente está un poco largo, así que no vamos a tener dinámica, pero acuérdense que acá en las notas del episodio y en los comentarios, como en la información del episodio, les vamos a dejar el link del ebook donde van a poder encontrar incluso un poco más de información. Así que vaya, descárguelo, léalo y hable de esto con las personas cercanas, porque creo que aunque estamos en una sociedad ya avanzada y ya hay camino recorrido, aún hay mujeres que estamos siendo invisibilizadas y que incluso nuestra lucha por igualdad no está siendo reconocida por comentarios como los que les mencionábamos antes. Total. Además, siento que poner este tema de conversación sobre la mesa nos da la posibilidad de investigar, de educarnos, para que cuando alguien tenga algún comentario sexista o machista podamos decirle, pues no, estás equivocado. No solo nuestro cuerpo, no solo nuestra belleza, que está completamente válido, pero también hemos hecho historia por otras cosas muy importantes en lugares donde ustedes como género machista, o como, no voy a decir que como género porque no todos los hombres son machistas, pero sí usted como persona machista, porque incluso hay mujeres machistas, creen que las mujeres tienen un solo lugar y es en la casa, pues no. Es cierto. ¿Ya? Eso creo que eso es todo por hoy. No olviden suscribirse en todas nuestras plataformas. Suscríbanse en si nos están viendo en YouTube, aquí en YouTube, por favor. Denle en el botón de suscribirse. Y vayan a todas nuestras redes sociales para poder ver todo el contenido que estamos subiendo respecto al episodio, respecto a los episodios anteriores. No se olviden de ver el episodio anterior y ya, eso es. Bye, bye. Bye, bye. Bueno, es que también nos pasaron esto.